Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Primeramente yo quiero hacer notar quién es el que está hablando estas palabras. No es algún gran profeta del Antiguo Testamento, no es algún gran apóstol del Nuevo Testamento, no es ninguno de ellos. Como que el asunto de cuántos se iban a salvar no lo confió el Señor Jesús a nadie, conociendo la naturaleza humana que tiende a minimizar las fuerzas de las palabras. La gente hubiera dicho, bueno, eso es lo que dice Isaías, eso es lo que dice Jeremías, eso es lo que dice Pablo. Pero ¿cómo ellos no pueden saber cuántos se van a salvar? El mismo Señor Jesús aborda el tema. El que conoce el principio y el final de todo es el que aborda el tema y el que nos dice claramente estas palabras. En otras palabras, ¿por qué tiene significancia las palabras de Jesús? Porque aparte de ser Mesías, Él era también profeta. Y como profeta, Él predicía eventos y se cumplían. Por ejemplo, Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo hasta que todo fuera destruido. Y exactamente en el año 70 llegó Tito con todo su ejército y ofrecieron resistencia a los judíos, de tal manera que enfureció el ejército romano, que entró y arrasó con todo. Y literalmente quitaron piedra sobre piedra del templo para sacar todo el oro que había del templo. Quitaban piedra sobre piedra, cumpliéndose exactamente la profecía de Jesús. No solo eso, sino que Cristo le dijo a Pedro, cuando le dijo que él no le iba a negar, le dijo, antes que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. Pero aquel se puso soberbio y dijo, mira, mi vida pondré por ti, pero yo no te voy a negar. Si en vez de ponerse soberbio, hubiera dicho, espérame tantito, ¿quién me lo está diciendo? Me lo está diciendo Jesús. Su palabra se cumple. Si Él me dice que lo voy a negar, es que lo voy a negar. Hubiera dicho, Señor, dame la gracia para no negarte. Pero no, se puso soberbio. No tomó en cuenta de quién venían las palabras. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque no vio de quién venían las palabras. Mire de quién vienen estas palabras. De Jesús. Alguien puede decir, no, yo sí voy a salvar, yo creo que mucha gente se va a salvar. Espérame tantito. El maestro ya te está diciendo que muchos van a querer entrar y no van a entrar. O sea, ya el maestro te lo está diciendo. El que sabe todas las cosas te lo está diciendo. ¿Para qué te lo dice? Para que yo tema. Señor, dame la gracia para que yo sea esos poquitos que entre. Y no me ponga soberbio y diga, no, yo creo que todos se van a salvar, yo creo que todo el mundo va a entrar al reino de los cielos y nada de eso. O sea, el mismo Señor Jesús, cuya palabra no falla, te está diciendo estas palabras. ¿Qué es lo que te dice el texto? ¿Qué es lo que está diciendo? Verso 24. Dice que muchos procurarán entrar. Muchos. Ahora, ¿quiénes son los que procuran entrar? ¿Los ateos? ¿Los paganos? ¿Los que no buscan a Dios? ¿Esa es la gente que quiere entrar al cielo? No, a esa gente no le interesa entrar al cielo. Si le interesara entrar al cielo, buscaría la Biblia, buscaría saber cómo entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿a quiénes se refiere Jesús que quieren entrar? Los que hoy en la mañana están en todas las iglesias. Esa es la gente que quiere entrar al cielo.
¿Y qué te está diciendo Jesús? Que esos muchos no van a entrar. En otro pasaje te dice que muchos son los que encuentran la puerta angosta y pocos son los que hallan la puerta angosta. O sea, que la mayoría de los que van a las iglesias, te está diciendo Jesús, se van a perder. Escúchalo bien. La mayoría de los que van a las iglesias se van a perder. Ah, yo no creo eso. Está bien. Así también la gente cree que la tierra era plana, pero no porque la gente cree que la tierra era plana. Cualquier persona puede creer lo que sea. Nada más que todavía falta que sea verdad lo que tú crees. Ok, yo le creo al Señor Jesús. Porque si Él dice que son pocos los que encuentran la puerta angosta, es que así va a ser. Y no voy a poner a soberbio y decir, no, yo no creo eso. Bueno, el mismo Señor Jesús lo está diciendo. Entonces, más bien, esas palabras son palabras de advertencia para aquellos que realmente quieren entrar. Ahora, ¿por qué no van a entrar? ¿Porque Jesús no los quiere salvar? ¿Porque Jesús solamente quiere unos poquitos? No. Ve el texto, verso 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué no van a entrar? Porque no quieren esforzarse a entrar por la puerta angosta. Quieren una puerta más amplia. Quieren un evangelio más rebajado. Quieren un evangelio al gusto del cliente. Un evangelio que les permite andar en sus pecados y aún así llegar a la gloria. La palabra esforzaos ahí en el griego es la palabra agonizamai, de donde se deriva nuestra palabra que tenemos agoniza. En otras palabras, la razón por la que no van a entrar no es porque Jesús no quiera salvar. Él quiere que todos sean salvos y todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. Cristo por todos murió. No murió por un grupo de elegidos como algunas sectas lo dicen, sino que Él murió por todos. Pero ¿por qué no todos van a entrar? Porque no todos se quieren esforzar por la puerta angosta. Quieren un evangelio rebajado. Un evangelio que no te llama al arrepentimiento, un evangelio que no te llama a un compromiso con Jesús, un evangelio que no tiene demandas, sino que solamente tiene promesas, un evangelio el cual te permite andar en el mundo y con las cosas de Dios. Y ese evangelio no existe, porque el evangelio es claro. Cristo llamó al arrepentimiento y a una vida comprometida con Él. Por eso no van a entrar. Ahora, ¿qué provocó esta pregunta? ¿Por qué estaban interesados los discípulos en saber cuántos se iban a salvar al final? Bueno, verso 22 nos dice, nos da una clave. Dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. O sea, Jesús pasaba, como era costumbre de Él, junto con sus discípulos, que siempre estaban con Él, y mientras Él iba caminando, Él no desaprovechaba el tiempo. Él iba enseñando. O sea, que iba con ellos, les dio una enseñanza, después les dio otra enseñanza, después les dio otra enseñanza, y al terminar todas sus enseñanzas, ellos dijeron, oye, después de haber oído aquello, pues entonces ¿quién se va a salvar? Entonces fueron con el maestro y le preguntaron, Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les contesta. Ahora, ¿cuáles fueron las enseñanzas que estos discípulos escucharon y que les provocó esa pregunta? Todas están incluidas en Lucas 13. O sea, todo el pasaje, todo el capítulo es una unidad de pensamiento y todas están incluidas ahí. Ahorita, tú y yo vamos a caminar con Jesús. Vamos a ir de la mano de Jesús. Y como con aquellos discípulos, vamos a escuchar las mismas enseñanzas que ellos escucharon. Una cosa te va a pasar. Cuando tú las escuches, a ti te va a pasar lo mismo que los discípulos. Ya que oiga las enseñanzas que dijo, al último tú vas a decir, oye, entonces ¿quién se va a salvar? Y si estuviera parado Jesús, le preguntarías a Él, Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Él te respondería esa respuesta. Son 5 enseñanzas
que están ahí en el libro de Lucas, y vamos a entrar una por una viendo cada una de las enseñanzas que están ahí. La primera enseñanza se encuentra en Lucas 13, verso 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Primeramente, llegan con Jesús algunas personas y le empiezan a contar acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, ¿respondiendo a qué? Si nomás le estaban contando a la pregunta que tenían en su corazón. Y les dice: ¿pensáis? Fíjense lo que ya estaban pensando, que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Y les dice: no, antes, si no os arrepentís, todos van a perecer igualmente. Y luego ya el otro se lo va a dar a Jesús. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensas que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ya no Galilea. Galilea sí eran los pecadores, eran los carnales, pero Jerusalén eran los espirituales. Eran los que tenían el templo, eran los que llevaban sacrificios, eran los que eran contados como muy espirituales. ¿Piensas que son los que en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí vemos la primera razón por la cual son pocos los que se salvan. Porque muchos no se sienten pecadores, sino que se sienten más justos que otros. En otras palabras, muchos que todavía practican el pecado se sienten más justos que otros que no van a ninguna iglesia. Comúnmente escucho yo personas decir: este es un impío. ¿Por qué es un impío? Porque no va a ninguna iglesia y por todo eso. Pero el que dice este es un impío también dice mentiras, también se enoja, también tiene celos y es también un impío. Pero este no se cuenta entre los impíos. Este se cree cristiano, aunque dice mentiras igual que el otro, aunque se enoja igual que el otro, aunque tiene celos igual que el otro. En otras palabras, este se cree más justo que el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cree que él no necesita arrepentimiento. Él sí, porque él no es cristiano, él es un impío. Pero yo no. Yo ya hice la oración mágica de acepta a Cristo, y entonces yo, por tanto, yo ya soy salvo y ya estoy bien delante de Dios. Aquí está la primera razón por la cual son pocos los que se salvan. ¿Cuál es el gran engaño? Que aunque pecan, no se incluyen entre los pecadores, se incluyen entre los santos que van al cielo. En otras palabras, aunque siguen en sus pecados, se sienten más justos que los otros. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy vemos claro esta escena el día de hoy. Evangélicos se sienten más justos que los católicos. Es que esos están perdidos, ellos son idólatras, adoran los muñecos. Es cierto, el católico está perdido porque adora a los muñecos y están perdidos. Pero tú también estás perdido si dices mentiras. Porque Dios no solamente condena la idolatría, condena también la mentira, condena también los celos, condena también la amargura, condena también la envidia, condena también todos los pecados. Y si tú no eres idólatra, pero eres mentiroso, ¿qué diferencia hay? Y si tú no eres idólatra, pero te enojas, ¿qué diferencia hay? Y si tú no eres idólatra, pero tienes celos, ¿qué diferencia hay? Y si tú no eres idólatra, pero cometes cualquier pecado, ¿qué diferencia hay?
¿Por qué te sientes más justo que el otro? Y no solamente eso, sino que entre mismas iglesias evangélicas, unas se sienten más espirituales que otras. Unas que tienen cantos tradicionales de himnario, de pronto los ve los otros que tienen cantos modernos de Marcos Witt y dicen: ustedes están apagados, nosotros estamos avivados, porque nosotros tenemos cantos de Marcos Witt, de Miguel Casina y de Chuy Olivares, y ustedes tienen todavía los cantos viejitos. Cuando el canto que cantes no es nada delante de Dios, porque la alabanza no es el canto, sino un corazón rendido a Dios. En otras palabras, si tú tienes cantos tradicionales y estás en pecado, tu alabanza no llega a Dios. Pero si tienes cantos modernos y también estás en pecado, no llega a Dios. En otras palabras, la alabanza no es lo que sale de tu boca, sino lo que tú vives y lo que sale de tu corazón. Dios no escucha la música que sale de tus labios, Dios escucha la música que sale de tu corazón. ¿Sí? Porque cuando le dices a Dios: no daré mi vida a nadie más que a ti, y luego se le das a la mentira y a los enojos y al diablo, eres un hipócrita. En otras palabras, tu alabanza, lejos de ser alabanza, viene a ser una lisonja. No daré mi vida a nadie más que a ti, y al rato se la estás dando al diablo. ¿Qué clase de alabanza es esa? No es alabanza, es una lisonja. Es como si un hombre que es adúltero le lleva una tarjeta a su esposa y le dicen: mi amor, a nadie quiero más que a ti. ¿Qué crees que hará esa mujer con esa tarjeta? La rompe. Hipócrita, ¿cómo que no hay nadie más que yo si andas con aquella mujer? Así va a pensar Dios. ¿Cómo es posible que tú me cantes: no daré mi vida a nadie más que a ti, y luego se le das a la mentira y a los enojos y a los celos y a la inmundicia y a muchos pecados? No seas mentiroso, no seas lisonjero, no me trates de sobornar con tu canto, te va a decir Dios. Pero se sienten más justos que los otros que tienen cantos tradicionales. En otras palabras, hacen sus juicios no en base a lo que ellos viven, sino en base a los ritos ceremoniales, como es la alabanza, como es la liturgia, como es todo lo demás, pero no en base a la vida que ellos tienen. ¿Y qué es lo que pasa? Que tristemente muchos de estas personas no están arrepentidos, y otros se engañan. El gran error, el arrepentimiento diario. ¿Conoce arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es abandonar el pecado. No que diariamente le estás diciendo: perdóname por este pecado, perdóname por este pecado, perdóname por este pecado. No estás arrepentido. O sea, el arrepentimiento es abandonar el pecado, apartarse de él. Es como si tu hijo roba una tienda y luego viene contigo: papá, no lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente vuelve a robar y viene: papá, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento. Y al día siguiente lo vuelve a hacer: papá, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento. ¿Tú crees que está arrepentido ese niño? No está arrepentido. ¿Por qué? Porque lo que continúa haciendo. Lo mismo es Dios contigo. Si tú te arrepientes hoy y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, no te engañes a ti mismo, no estás arrepentido. Estás practicando el pecado, no has abandonado el pecado, y tú mismo no aceptarías que eso es arrepentimiento. Si un hombre, un delincuente, roba y después reincide a robar, le es más grave la pena en la cárcel. ¿Por qué? Porque reincidió, porque volvió a robar. Es más grave la pena, porque no se acepta en nuestros juzgados que alguien que se haya dejado libre y después vuelva a robar se nota como un castigo más grave. Bueno, si eso es los hombres que no ven el pecado como Dios, ¿cómo querés que lo vea aquel cuyos ojos es limpio de ojos para ver el pecado, y que él no puede ver la maldad, y que es santo, santo, santo? Cuando tú le dices una cosa y al rato lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. En otras palabras, tu arrepentimiento no es un arrepentimiento, sino un remordimiento. Te remuerde la conciencia lo que hiciste, y para calmar tu conciencia atormentada le dices: perdóname, Dios, me arrepiento, y con eso le das un bálsamo, un masaje a tu conciencia para que ya no te acuse más y dormirte tranquilo. Pero el día siguiente vas y haces las mismas cosas.
y tu conciencia te vuelve a acusar y te vuelve a culpar y otra vez te sientes mal, y para calmar tu conciencia atormentada le vuelves a decir perdóname. En otras palabras, la intención con la cual le pides perdón a Dios no es porque te duele que le ofendes a Él, sino porque ya no quieres que te moleste tu conciencia. Y para que no te moleste tu conciencia, entonces perdóname. Ay, ahora sí yo me siento tranquilo. O sea, estás pensando en ti, no estás pensando en Él. No te importa lo que le haces a Él. Lo único que te importa es que tu conciencia ya te dé paz y ya no te acuse tanto. Hasta para arrepentirte no lo sabes hacer, porque te arrepientes egoístamente, pensando en ti y no pensando en Dios. ¿Sí? Tristemente, muchos que se llaman pueblo de Dios no se han arrepentido, y una buena parte no se van a salvar porque no hay un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Y Jesús vuelven a resonar sus palabras: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entre ellos estaba Judas, y Judas vio que era verdad, que iba a perecer si no había verdadero arrepentimiento. No solo eso, sino cuando no hay arrepentimiento, se te endurece el corazón, te haces duro. ¿Qué es un corazón duro? Que cuando ya oyes la palabra, ya no te hace efecto. En otras palabras, puedes oír lo que Cristo hizo en la cruz y no te duele. Y te sientes raro: ¿por qué yo no siento nada? ¿Por qué a mí no me duele? ¿Por qué yo oigo la palabra de Dios y como que ni me muevo, ni me inmuto, ni cambia mi expresión? Está duro tu corazón, ya está duro. ¿Verdad que si atropellan a tu hijo, verdad que lloras? ¿Verdad que te duele? ¿Verdad que si tu mamá está muy enferma, a punto de morir, verdad que te duele mucho? Para eso sí tienes un corazón blando. Pero cuando le hacen a Dios y lo insultan, ¿no te duele? ¿Qué pasa? Nomás nos duele lo que amamos mucho. Lo que no amamos mucho, no nos duele. Y cuando tú no amas mucho a Dios, no te importa que su nombre sea tenido un vituperio, que lo deshonren, que lo ofendan, que peque contra Él, porque no te importa, no amas a Dios. Pero si insultaran a tu mamá, te dolería mucho. Si insultan a tu esposa, te duele mucho. Si le hacen un daño a tu hijo, te duele mucho. Pero si ofenden a Dios con sus pecados, ¿no te duele? ¿Qué pasa? ¿No amas a Dios? Esta es la razón, por eso, es un corazón duro. El corazón duro es un corazón que no ama. Entonces cuando te lastiman aquello, no te sientes como si nada. Estás impávido, no hay ningún problema. Pero cuando te lastiman a tu esposa, o cuando alguien no te paga, ahora sí echas el grito en el cielo: ¿por qué no me pagas? ¿Por qué esto? ¿Sí? Como si fuera el pecado imperdonable pecar contra ti, o como si fuera más grave pecar contra ti que pecar contra Dios. Muchos tienen tanta soberbia que cuando alguien hace algo contra ellos no los pueden perdonar, y guardan tal amargura y tal rencor que no perdonan. Ah, sí, pero cuando ellos pecan contra Dios, sí quieren que les perdone. ¡Qué soberbia esa! ¿Pensarás que eres tú mejor que Dios? ¿Pensarás que tú eres como el Espíritu Santo? Que cualquiera que pecare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que peque contra el Espíritu Santo y contra ti no recibe perdón. ¿Quién te has hecho tú mismo? Que Dios sí se humilla a perdonar y tú no te humillas a perdonar, porque su majestad, si alguien le hace algo, es intocable, y el hombre no puede perdonar, o la mujer no puede perdonar. ¿Qué soberbia tan infinita tienes? Soberbia infernal, totalmente, que ofende a Dios, y que no solamente eso, te estorba la gracia. Por eso dice la Biblia claramente: no sea que hay alguno que brote alguna raíz de amargura y os estorbe. ¿Os estorbe para qué? Para alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo no alcanza la gracia de Dios? Brotando alguna raíz de amargura. Te estorba. En otras palabras, cuando tú eres así, que tú no puedes perdonar a otros, Dios jamás te va a perdonar a ti. Cristo dijo claramente: si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a vosotros sus ofensas. Es muy clara la Biblia. Hay con su rencor, pero sienten que son pueblo de Dios, que son hijos de Dios, cuando no se han arrepentido de su amargura. Una buena parte se van a perder
porque no se han arrepentido de corazón. La segunda razón, Lucas 13, ese mismo capítulo, versos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es una parábola. Es distinto que la anterior. Lo anterior sí fue una historia real que sucedió en la historia. Esto es una parábola que Jesús hacía con un propósito de darnos una enseñanza. En otras palabras, el mero hecho que hace una parábola es porque Cristo nos quiere enseñar algo. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Dice que había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Ahora, ¿no se te hace raro que una higuera esté plantada en una viña? ¿Qué es lo que producen los higos, las higueras? Higos. ¿Qué producen las viñas? Uvas. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí el Señor? Bueno, que aunque esta higuera no era de la misma clase y no era digna de ser plantada en la viña, porque no era de la misma clase, Dios por su gracia la planta en su viña. ¿Qué espera? El Señor fue muy bueno conmigo. Yo siendo higuera y que produzco higos, me plantó entre las uvas, en su viña. Le voy a dar los mejores higos a mi Señor, para que no se arrepienta haberme plantado en su viña. Es lo que quiere, lo que quería producir en la higuera. Vuelve a aprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Y vino a buscar fruto en ella. Marca bien esto, porque a muchos se les olvida que Cristo viene a buscar fruto en las vidas. ¿Sí? Muchos se confían en una oración mágica hecha hace 20 años y creen que ya, si cuando el Señor viene a buscar fruto en ella, creen que el Señor nunca viene a buscar fruto, nunca viene a pedirte cuentas sobre tu vida cristiana, cómo la estás viviendo, sino se confían en que hace 20 años, hace 5 años, hace 3 años, y ya, y no se dan cuenta que el año con año el Señor viene a pedir cuentas cómo tú viviste como cristiano. Vuelve a aprender. Dice, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. No haya fruto. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años, ve qué insistencia tiene Jesús, que viene a buscar fruto en esta higuera. Ve la insistencia, 3 años. Vio 1 año, no hay fruto. Pero no quita el dedo del renglón, sigue buscando fruto, sigue buscando fruto. El Señor no quita el dedo del renglón de tu vida. Él insiste en buscar fruto cristiano en tu vida. ¿Y qué pasó? Vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Ve los sentimientos de Cristo. Ve cómo piensa el maestro. Córtala. Eso es lo que piensa Dios con aquellos que no dan fruto. Aquí te está reflejando claramente la voluntad de Dios con aquellos que no quieren dar fruto. Córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? ¿Para qué más predicaciones? ¿Para qué más oraciones a su favor? ¿Para qué más exhortaciones? ¿Para qué más? ¡Córtalo! ¡Deje que se vaya! ¡Que ya no vitupere mi nombre! Es lo que piensa el Señor con aquellos que no dan fruto. Pero vuelve a aprender. Alguien intercede. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Le da una oportunidad más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después.
O sea, no le dice no la cortes. Le dice, nada más dame, pospon tu juicio. A ver si da fruto. Y si no, la cortas como es tu voluntad. Cortar a todo aquel que no da fruto. ¿Qué es lo que te quiere decir aquí? Aquellos que están confiados que porque ya están plantados en la viña del Señor, ya van al cielo. En otras palabras, gente confiada en sus iglesias, confiadas que porque ya hicieron su oración mágica de acepta a Cristo, confiados en porque ya tienen estudio bíblico, confiados que porque tienen 20 años en una denominación muerta, confiados que porque tienen 4 años en cierta iglesia y porque ya están ahí, ya creen que van al cielo. Cuando no hay fruto en sus vidas. ¿Y cuál es la razón de esta confusión? Bueno, muchos confunden el don de la salvación con las evidencias de la salvación. Constantemente, cuando yo le pregunto a una persona, ¿cómo sabes tú que eres salvo? Las respuestas que me dan son como sigue. Yo le pregunto, ¿cómo sabes tú que eres salvo? Y me dicen, porque creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo les explico, mira, ese texto me dice cómo yo entro a la salvación, pero no me dice cómo saber que yo ya estoy dentro de la salvación. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? Me dicen, es que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Otra vez, ese texto me dice cómo yo me puedo salvar, que es por la gracia, pero no me está diciendo cómo saber que yo ya estoy dentro de la salvación. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? Bueno, es que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Otra vez, ese texto me está diciendo cómo yo me puedo salvar, pero no me está diciendo cómo saber que yo ya estoy dentro de la salvación. En otras palabras, ¿cómo sabes tú que estás aquí en esta mañana que no eres un ángel? Porque tú te checas las características de los ángeles y no las tienes. ¿Cómo sabes tú que no eres un serafín? Porque te busca las alas y no tienes alas, entonces no eres un serafín. ¿Cómo sabes tú que no eres un querubín? Porque te checas y te das cuenta que tampoco eres un querubín. ¿Cómo sabes tú que no eres Dios? Porque tú te enfermas y Dios no se enferma. Porque tú naciste y Dios no nace, Dios es eterno. O sea, checa las características de Dios y sabes que no eres Dios. ¿Cómo sabe una persona que no es hijo de Dios? Cuando checa las características que tiene un hijo de Dios y ve que no las tiene. ¿Y cómo sabes que eres hijo de Dios? Cuando checa las características que tienen los hijos de Dios, te das cuenta que tú las tienes, entonces tú dices, yo soy hijo de Dios, porque la Biblia dice que los que tienen estas características ya están dentro del cielo, ya son salvos, y por eso sé que yo ya soy salvo. En otras palabras, hay textos que te dicen cómo saber que tú estás dentro de la salvación. ¿Para qué? Para que nadie se engañe, pensando que es salvo, pensando que es hijo de Dios, cuando ni es hijo de Dios ni tampoco es Napoleón. ¿Por qué? Porque no tiene las características. En otras palabras, la fe se evalúa, la fe se prueba. ¿Para qué? Porque a la gente puede sentir muy bonito, pues yo siento que soy hijo de Dios. Podrás sentir que eres Napoleón y podrás sentir que eres Jesucristo, pero si tú no tienes las características, tú ni eres Napoleón, ni eres hijo de Dios, ni eres Jesucristo. Hay que ver qué características da la Biblia de los hijos de Dios y checa tú ahí. Y a la luz de la Biblia, pruébate. Y si la Biblia dice que tú eres hijo de Dios porque tiene las mismas características, eres hijo de Dios. Y si no las tienes, no eres hijo de Dios. En otras palabras, ¿cómo sabes que un higo no es un aguacate? Bueno, porque tú ves que es dulce y el aguacate no es dulce. ¿Cómo sabes que el higo no es un mango? Porque es distinto que el mango. Ok, aquí también es igual. Por eso está hablando que viene a buscar fruto. O sea, Dios viene a ver si tú tienes fruto de un hijo de Dios. ¿Qué textos hay? Yo cuando menos he encontrado 20 características de aquellos que están dentro de la salvación.
Cuando menos hay 20, hay más. Pero cuando menos hay 20 características de hijo de Dios. Por ejemplo, te dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios hace justicia. Aquí te dan una característica de los nacidos de Dios. ¿Qué hacen? Hacen justicia. Otro texto te dice, todo aquel que es nacido de Dios, otra vez característica de nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra característica, los nacidos de Dios no practican el pecado. Otro texto, todo lo que es nacido de Dios ama. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra característica. Otra característica. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa es otra característica. Y así hay como 20. Que dice otro texto, los que son de Cristo, nomás esos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué muchos te batallan con la carne? Porque no eres de Cristo. Porque no, ¿y cómo sabemos que no eres de Cristo? Porque no está crucificada tu carne. Ahí ya sabemos que no eres de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y así hay 20 características que te habla de aquellos que están dentro de la salvación. Ok, ese es el fruto que viene a buscar Jesús en ti. Aquellos que están plantados en la viña, eso es lo que anda buscando. A ver si hay fruto en ti. ¿Y qué pasó con esta higuera? No lo halló. ¿Y qué pasó con muchos que están allá plantados en la viña, que ya escuchan palabra de Dios, que escuchan sermones, que escuchan mensajes, que hacen ayunos, que reciben estudios, pero no tienen las características? Cristo año tras año está buscando ti fruto y no lo halla. No encuentra las características de los hijos de Dios. ¿Y cuál es el gran engaño? Que porque creen que ya están plantados ahí, o por su oración mágica de aceptar a Cristo, creen que ya están en el reino de los cielos, cuando la realidad es otra. En otras palabras, no miran las escrituras, no miran la Biblia para checarse a la luz de la Biblia si la Biblia dice que es salvo. ¿Y qué es lo que pasa? Como no checan la Biblia, terminan teniendo fe en su oración mágica de acepta a Cristo, o terminan teniendo fe en que se bautizaron, o terminan teniendo fe en su gran conocimiento bíblico, o terminan teniendo fe en que su pastor le dijo, tú ya eres salvo, o terminan teniendo fe en que el grupo, su denominación le dijo que ya era salvo, o terminan teniendo fe en que en su amigo querido le dijo que ya era salvo. Tienen fe en todo eso, menos en la Biblia. En vez de checar, vamos a ver si la Biblia me dice a mí que yo soy salvo. A ver, ¿qué características tiene el Hijo de Dios? Las empiezo a checar, una por una, a ver si las tengo. No, la Biblia dice que yo soy salvo, porque la Biblia dice que los que son nacidos de Dios tienen estas características, y yo las tengo. Entonces, para que tu fe esté basada sobre la palabra, y no sobre la palabra de un pastor, o de un hombre, que te está diciendo, tú ya eres salvo, cuando la verdad, la Biblia no te ha declarado salvo. Esa es la segunda razón por la cual otros se van a perder. Otra gran mayoría se va a perder por no tener fruto cristiano. No se ve sus vidas que están de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Ya están confiaditos que están en una iglesia. Cuando esa iglesia no es iglesia, porque lejos de estar poblando el cielo, está poblando el infierno. Y ese lugar se convierte más bien en la antesala del infierno, donde los pecadores son entretenidos con sermones y con alabanzas para que después desciendan al pozo del abismo. En otras palabras, ahí los entretienen con vanas esperanzas, haciéndoles creer que van al cielo, cuando van al mismo infierno. Segunda razón es, están confiados que por estar plantados ya son hijos de Dios, y no hay fruto cristiano en sus vidas. La tercera razón, Lucas 13,
verso 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí, esta es una historia real, existió en la historia. Hubo una mujer, pásalo para acá, una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, esto es, jorobada. Es una mujer así. Imagínate, caminando siempre así, el peso te lleva hacia adelante y tienes que hacer un esfuerzo para balancear tu cuerpo, que eso cansa mucho. Ok. La ve Jesús y la llama y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. En otras palabras, la hace descansar en día de reposo. Por fin, esa mujer se pudo enderezar, pudo descansar de estar ahí. Pero uno de estos falsos líderes, creyendo que Jesús estaba desobedeciendo el mandamiento, le dice: señores, vengan entre semana para ser sanados y no en día de reposo. O sea, como aclarándole que Jesús estaba haciendo mal. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, ellos torcían el mandamiento del día de reposo. Ellos veían el Génesis que decía: y Dios descansó el séptimo día de sus obras. Y ellos pensaban que a lo mejor en ese día, pues Dios estaba allá acostado tomando el sol y con una limonada, y pues no había que molestarlo, porque Dios descansaba. Y que cuando había que sanar a alguien, pues Dios tenía que levantarse de su hamaca y bajarse y sanar a esa mujer, y ahora sí volverse a tomar su jugo de naranja y acostar su hamaca. Lo van a molestar a Dios, cuando Dios no descansa en ningún momento. Entonces torcían el mandamiento, y Jesús le empieza a mostrar lo que ellos mismos hacían, la hipocresía que ellos tenían. Pero ¿cuál es la causa por la que hoy en día se tuercen los mandamientos? Yo he visto una cosa: se ha generado un espíritu de rebeldía, una rebeldía en muchas gentes, que cuando le hablas de obedecer, suena como un sonido repugnante a los oídos de la gente. ¿Pero por qué? Porque han enseñado los mandamientos como una maldición y no como una bendición. En otras palabras, han visto el mandamiento como algo malo, como una carga, y no como una bendición, los mandamientos. O sea, como lo veía este fariseo, así enseña los mandamientos. Pero ¿cuál es la causa que se tuerce? Que las personas ven la letra del mandamiento y no el espíritu del mandamiento. En otras palabras, ven la letra, es lo que dice así nomás. El espíritu es la intención por la cual Dios dio ese mandamiento. ¿Con qué intención Dios dio el mandamiento del día de reposo? Número 1, para adorar a Dios. Número 2, es bueno hacer el bien en día de reposo, para que nosotros salgamos, vayamos a la cárcel, vayamos a buscar un huérfano, vayamos a buscar a alguien en la calle, le demos de comer, les demos de ropa en ese día. Número 3, el día de reposo se hizo a causa del hombre
y no el hombre a causa del día de reposo, para que en el día de reposo el hombre descanse, esté con su familia, esté con su esposa, esté con sus hijos, esté conviviendo con ellos. Tres propósitos del día de reposo. Número 1, adorar a Dios. Número 1, sale usted de aquí, se va a comer con su familia, convive con ellos. Después de estar con ellos, se va por las calles, busca a alguien que está tirado, lo recoge, le da de comer. O se va a la cárcel, o se va a un hospital, o se va a alguna persona a hacer bienes. Eso es lo que se hace en día de reposo. Hacer bienes, es la intención. Convivir con la familia, estar con Dios y hacer bienes a la gente. Ok, Cristo estaba cumpliendo sus propósitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando no hay amor, no ven la intención del mandamiento. Y el mandamiento, lejos de ser una bendición, se convierte en una carga. Y esta es la tercera razón por la cual son pocos los que se salvan. ¿Por qué? Porque hay falta de amor. En otras palabras, hay falta de amor en aquellos que se llaman cristianos, en aquellos que se llaman pueblo de Dios. Y yo quiero serte muy claro en este punto. Tú podrás saber Biblia, habrás hecho tu oración mágica de acepta a Cristo, podrás ser diácono, pastor y todo, pero si tú no tienes amor, tú no eres cristiano. Si tú no tienes amor, tú no eres más que un hijo del diablo, tú no has nacido de nuevo, tú no sabes nada del cristianismo, porque si tú no tienes amor, no eres cristiano. Y no cualquier clase de amor, el amor que viene en 1 Corintios 13, el amor que es sufrido, el amor que es benigno, el amor que no busca lo suyo, el amor que no se irrita, el amor que no guarda rencor, el amor que no se envanece, el amor que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa clase de amor. Si tú no tienes ese amor, no te desengañes. Así como no eres un ángel, tampoco eres un hijo de Dios. Porque Cristo fue muy claro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Y claramente dice la Biblia, todo lo que es nacido de Dios ama. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo puedes decir que tú amas a Dios, a quien no ves, cuando no amas a tu prójimo, a quien sí ves? Y hoy en día vemos la falta de amor esto. Vemos una gran falta de amor en aquellos que se autonombran cristianos, en aquellos que se autonombran hijos de Dios. Y quiero decirte, no hay mayor engaño que ese, porque si tú no tienes amor, no eres cristiano. Mucha gente dice, es que yo batallo mucho con el enojo. Claro, porque no eres cristiano. Los que no son cristianos batallan con el enojo. Mira, ¿cuánto es cuando te enojas? ¿Verdad que nomás cuando te molestan? ¿Cuando te agredan? ¿Cuando te calumnian? ¿Cuando alguien te hace algún agravio? ¿Verdad que es cuando te enojas? ¿Verdad que si siempre te tratan bien, nunca te enojas? Ese es el amor de los gentiles. Ellos aman a los que los aman. Ellos saludan a los que los saludan. Pero cuando a un gentil lo molestas, se te enoja. Pero el amor de los hijos de Dios es: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si no, no eres hijo. En otras palabras, si no tienes ese amor, no eres hijo. ¿Cuándo crees que se ocupa ser sufrido? Dice, el amor es sufrido. ¿Cuándo crees que se ocupa ser sufrido? Pues cuando te engañan, cuando te hacen algún agravio, cuando te calumnian, cuando alguien te ofende. Ahí se ocupa ser sufrido. Pero el evangelio que hoy se predica en muchos lugares es un evangelio desprovisto de sufrimiento. Qué poco han leído la Biblia, qué poco se desconoce la Biblia hoy en día. Qué púlpitos esos que hacen de los cristianos pura gente cobarde, que no quiere padecer por la causa de Cristo. Dice la Biblia, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No hay ninguna gloria. Qué bueno que padezcas por haber hecho algo malo. Pero dice la Biblia, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y te dice más, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué fuiste llamado? Para que haciendo lo bueno sufras, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero esas pisadas ya no las quieren seguir. Ahora sí, quieren seguir las pisadas que van al cielo.
pero no quieren seguir las pisadas en que tengas que padecer y sufrir. Claramente dice la Biblia: a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, llevando el mismo conflicto que yo llevo. Decía Pablo que el conflicto que él llevaba es que, haciendo lo bueno, estaba sufriendo en la cárcel. Hoy en día ese cristianismo como que es un sonido repugnante. Quieren seguir al maestro en túnicas de púrpura y de lino y con sandalias de plata, pero no quieren seguir al maestro en harapos y en chanclas. En otras palabras, no se quiere padecer, no quiere que haya molestia. Date cuenta, el cielo no es aquí. Aquí no es el cielo. El cielo va a ser ahí arriba. Allá es donde Dios va a enjugar toda lágrima. Allá es donde todos se aman. Allá es donde no hay pecado. Allá nadie se agrede. Aquí en la tierra, tarde o temprano nos van a abusar, nos van a agredir, nos van a calumniar, nos van a hacer agravio, porque estamos en la tierra. Y Jesús dijo que la cizaña no le iba a quitar sino hasta el fin del siglo. Así que los hijos del malo van a estar viviendo junto con los hijos del bueno. Entonces, ¿qué puedo esperar de los hijos del malo? Bien dice la Biblia: de los impíos saldrá la impiedad. ¿Qué puedo esperar de mi esposo que no se ha convertido? Pues que sea adúltero, que me pegue, que haga esto. ¿Qué es lo que voy a esperar? No me extraño. Por eso dice la Biblia: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas de eso, que el impío haga impiedades, que el impío te robe, que el impío te calumnie. No te sorprendas ni te amargues. Esa es nuestra porción aquí abajo en la tierra. Porque si a mi maestro le hicieron esto, ¿cuánto más a los de su casa? Y si a mi maestro le llamaron Belcebú, ¿qué serán los de su casa? Si a él lo mataron y lo crucificaron, pues ¿qué le van a hacer a uno? ¿A poco tú no te va a pasar eso? Entonces, ahí esa es la causa por la cual no hay amor. Porque nadie quiere padecer por la causa de Cristo. ¿Sabes cuál es la raíz del amor? El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. ¿Qué es no buscar lo suyo? Ya no voy a ver por mí. Yo voy a ver por mi prójimo y por Dios. Y voy a ver por mí en tanto contribuye para el bien de otros. En otras palabras, yo voy a trabajar que contribuye para que yo le dé de comer a mi esposa y le dé de comer a mis hijos, porque la Biblia dice que el que no trabaje, el que no coma. Y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que el incrédulo. Entonces yo hago eso. En otras palabras, yo veo por mí en tanto yo puedo hacer bien a todos, pero yo veo por lo de Dios y por el bien de la gente. Cuando tú nomás cambias eso, ya no buscas lo tuyo. El buscar lo tuyo es el egoísmo. Se mata todo pecado. Son dos raíces. Una es la raíz del egoísmo, la otra es la raíz de amor. Cuando tú dejas de ver por lo tuyo y ver por lo de Dios, cortaste con el pecado de tajo y ya no sale más. Hoy en día vemos falta de amor. Y qué triste. A veces vemos falta de amor entre los matrimonios que se autonombran cristianos. ¿Por qué yo no puedo amar a mi esposo? ¿Por qué no puedo amar a mi esposa? Y ahí está el pastor, como si fuera un psicólogo, dándole recetitas de psicóloga. Pues señora, pues cuente hasta 10 cada vez que su esposo le habla ásperamente, con puras recetitas baratas, en vez de decir, pues es que son dos impíos, no se han arrepentido, ustedes no son hijos de Dios, tienen que arrepentirse, no se van a ir al infierno. En vez de hablarles claro, no, están consecuentando la rebeldía de esos corazones. Y claro, ahí están cursos y cursos y cursos de matrimonio y cada vez salen peores. Porque ¿cuál es la razón? No más que se amen, es todo. Cuando hay el amor que he sufrido, uno aguanta, y todo. Y cuando los dos tienen el amor que he sufrido, tienes un cielo aquí abajo en la tierra. Ay, es que todos los matrimonios tienen problemas. No generalice. Usted tiene problemas. No todos los matrimonios tienen problemas. Los matrimonios que son verdaderamente cristianos no tienen problemas. Tienen un cielo aquí en la tierra, porque tienen este amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Tienen esta clase de amor. Los que no tienen este amor, claro, van a tener problemas hasta por todo. Por una sopa que no está bien caliente se van a enojar. Por todo se van a enojar. ¿Por qué? Son impíos. No son cristianos, son impíos, porque no tienen ese amor. A veces que en las congregaciones hay una persona que tiene necesidad y no la ayudan.
no ven por una viuda, no ven por un huérfano, son como el samaritano, van ahí pues a ver quién te ayuda, pues viene el pastor a veces de una cooperacha, saca de tu bolsa. ¿A poco el samaritano dijo, voy a irme a la sinagoga a ver si hay una cooperacha para ayudar a ese hombre que encontré? No, él sacó de su bolsa y ayudó a esa persona. Pero hoy que vemos un amor de saluditos, de puntitas de dedos, pero no un amor de un compromiso con mi hermano en Cristo. En otras palabras, no se ven como verdaderos hermanos en Cristo, se ven como el miembro de la iglesia, como alguien que va a la iglesia, pero no como hermanos en Cristo. Qué triste, a veces encuentras una mujer que acaba de dar a luz y está en su casa y obviamente necesita que la atiendan a ella y a su marido porque acaba de dar a luz, y tiene que venir la suegra impía llena de demonios a la casa a poner su pie ahí, a ayudar a la pobre, a su hija, porque no hay una hermana piadosa, una hermana santa, o un grupo de hermanas que digan, vamos a darnos un rol para ayudar a esta persona. Tú vas 3 días, y otros 3 días, y otros 3 días, y yo voy a ser tu sirviente durante esos 3 días, y luego tú, para atender a la hermana. No, ahí a ver cómo se le hace, que venga la suegra y le ayude. Pero si fuera tu hija ella, si la ayudas, pero como no es tu hija, no te importa. Así que te quedas en tu casita y hay que se las arregle y que se rasque sus propias uñas. ¿Dónde mora el amor de Dios en tales personas? En otras palabras, no se ve un verdadero cristianismo de amor. No se ve esto claramente en la Biblia. Otra gran parte se van a perder. ¿Por qué? Porque no hay verdadero amor cristiano. Y quiero decirte, no te engañes. Si tú no tienes este amor, tú no vas a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque vas a quitar la armonía que hay en el cielo. En el cielo todos te aman. En el cielo nadie ve por sí mismo. En el cielo todos se quieren. En otras palabras, y del corazón lo hacen. Y así van a ser los mismos que están aquí en la tierra. Aquí mismo van a ser un cielo entre ese grupito, que cuando están ahí afuera van a padecer todo por la causa de Cristo. Otra gran mayoría se van a perder por no tener verdadero amor cristiano. Ahora, ¿cuál es la causa de estas 3 tragedias? Porque son una tragedia. Que no haya verdadero arrepentimiento, que no haya verdadera fe y que no haya amor cristiano. ¿Qué causa esto en el día de hoy? Bueno, las últimas 2 razones son la causa de esto. Vamos a verlas. Lucas 13, 18 al 21. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Estas son parábolas. En otras palabras, son historias inventadas por Cristo para darnos una enseñanza. ¿Qué enseñanza nos quiere dar acerca del reino de Dios? Las 2 parábolas son una misma. O sea, las 2 nos habla del reino de Dios. Semejanzas y comparaciones. Aquí nos habla que es semejante a un grano de mostaza, que un hombre toma, siembra en su huerto y crece y se hace árbol grande, pero las aves del cielo anidan en sus ramas. ¿Y qué tiene de significativo que las aves del cielo están en las ramas de este árbol? Bueno, ¿quiénes eran los que arrancaban la semilla en la parábola del sembrador? Las aves. Ok. ¿Qué te quiere decir esto? Que el reino de Dios, que iba a empezar como una pequeña semilla de mostaza, la semilla muy pequeña, que eran 12 días,